José Tomàs, conegut com el Sastre, ha declarat este matí en qualitat de testimoni davant el jutge José Flors. Tomàs va ser qui atengué personalment el president de la Generalitat per a la confecció de diferents tratges a mida. És el primer dels més de 30 testimonis que està previst que passen davant el jutge. El cas Gürtel s'ha traslladat avui a les Corts Valencianes. El president Camps compareixia en la sessió de control envoltat pel grup popular. Els socialistes preguntaven per setena vegada sobre la presumpta trama. La tensió ha augmentat amb la intervenció de la portaveu de Compromís. No han sido ni torturadores ni asesinos. Que quede bien claro, diputado. Reprenem l'actualitat de la jornada en el marc de l'operació Gürtel. L'últim detingut ha estat Arturo Gianfranco Fasana, alias Zafa, de nacionalitat suïssa. Dirigia l'estructura encarregada d'enviar a l'estranger recursos econòmics de la presumpta trama de corrupció. Un dia més a les portes del Tribunal Superior de Justícia de València ha estat Izaskun Fernández. Bon dia, Izaskun. ¿Podem contar alguna novetat? Sí, pues José Tomàs ha salido de este Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana hace escasos 5 minutos a la salida y ante la insistencia de los periodistas ha dicho que no podía hacer declaraciones porque tiene que regresar al tribunal a las 4 de la tarde, es decir, a las 4 de esta tarde continuará su comparecencia, su declaración ante el juez José Flors. A la pregunta de quién pagaba los trajes ha contestado que no lo sabía y que tampoco le importaba. Ha llegado aquí a las 11 menos 10 de la mañana, estaba citado a declarar a las 11, lo ha hecho en taxi acompañado de un equipo de televisión y en esa entrada ha dicho que estaba tranquilo, que iba a contestar al juez todas las preguntas y que no traía documentación porque no iba a necesitarla. Recordemos que Tomàs responsabilidad y de Milano, en su declaración ante el juez Garzón, admitió haber tomado medidas a los imputados valencianos en el caso Gürtel, entre ellos Francisco Camps y Ricardo Costa. Además admitió no haberlos visto pagar los trajes y también ha dicho en alguna ocasión que durante esa declaración Camps le llamó al móvil en varias ocasiones. Moltes gràcies, Izaskun, per aquesta informació en directe des del Tribunal Superior de Justícia de València. El cas Gürtel i les contractacions de la Generalitat a l'empresa Orange Market han centrat la sessió de control de les Corts i el president Camps ha repetit fins 3 vegades que no té cap relació amb la trama de corrupció. El portaveu del grup socialista, Ángel Luna, l'ha acusat de mentir i li ha demanat que entregue els contractes a les Corts. El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, comparecía en la sesión de control de las Cortes Valencianas arropado por el Grupo Popular. Los socialistas le han preguntado por 7ª vez sobre el caso Gürtel. Señor Camps, ¿podemos por fin tener explicaciones en sede parlamentaria sobre las circunstancias que le relacionan con las empresas de la trama Gürtel y con los contratos que éstas han obtenido en la Generalitat Valenciana? Muchas gracias. Ninguna relación. Estamos hartos de abusos, estamos hartos de manipulaciones, estamos hartos de mentiras y estamos hartos de miseria moral, señor presidente. Siempre digo la verdad. Siempre. Los contratos han estado a disposición y están a disposición de ustedes. No hay regalo alguno. No hay regalo alguno. Y aquí todo se ha hecho bajo el procedimiento estricto de la legalidad. Encare la verdad, señor presidente. Usted nos ha mentido y un mentiroso no puede ser presidente de la Generalitat. Tenía ganas de decirlo todo y ya está dicho todo, absolutamente todo. Y tengo que volver a repetirle que no hay nada de nada, nada de nada. El portavoz socialista ha acusado a Camps de agredir el derecho constitucional. El presidente le ha replicado que el único partido que ocupó el Estado fue el PSOE en referencia al GAL. En otro momento, la portavoz de Compromís ha dicho que los antepasados ideológicos del PP torturaban en comisarías, acusación que ha levantado las protestas de los populares, también en los pasillos. Que a la oposición no se nos deja hablar bajo el beneplácito de la presidenta y de la mesa de estas Cortes. Mis antepasados no han sido ni torturadores ni asesinos. Mis antepasados no han sido ni torturadores ni asesinos. Que quede bien claro, diputada. Este es el talante del Partido Popular, un conseller que no deja hablar a la oposición